conceptos que vamos a estar refrescando en el día de hoy van a ser los siguientes. Vamos a estar refrescando los conceptos de población y muestra, de variable, clasificación y escala de medición. Y por último, vamos a estar viendo cómo se organizan y representan datos mediante tablas de frecuencias. Definamos entonces el concepto de población como aquel número de elementos o individuos que conforman una especie sobre el cual se realiza un estudio. En el caso de la muestra, se define esta como el número representativo de individuos tomados de una población. En el caso de que población y muestra coincidan, se identifica con la misma letra N. Se define como variable estadística la característica o cualidad de los individuos objeto de estudio. Clasifiquemos entonces las variables. Estas se clasifican en cualitativas y en cuantitativas. En el caso de las cuantitativas, se clasifican en discretas y continuas. Las escalas de medición de las variables cualitativas son las escalas nominal y ordinal, y de las cuantitativas son de intervalo y de razón. Definamos entonces variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas pues son aquellas que no toman valores numéricos, y las cuantitativas expresan cantidad o cantidad de magnitud y por tanto sí toman valores numéricos. Ya habíamos hablado que las cuantitativas se clasifican en discretas y en continuas. Se consideran variables cuantitativas discretas cuando pueden tomar un número finito a lo sumo numerable de valores, y las cuantitativas aquellas que teóricamente pueden tomar cualquier valor en un intervalo real. Precisemos entonces los elementos fundamentales de las escalas de medición. En el caso de la escala nominal, aquí podemos apreciar que se refiere a la clasificación de la variable en dos o más categorías, entre las cuales no puede establecerse orden. Ejemplo, sexo, estado civil, profesión, tipo de enfermedad, entre otros. Las propiedades fundamentales de esta escala es que la igualdad se obtiene entre elementos de una misma categoría. La desigualdad entre elementos de clases diferentes. No existe una relación de orden y no toma valores numéricos. Pasemos entonces a la escala ordinal. Aquí ya sí se puede establecer un ordenamiento. Sin embargo, la distancia entre una categoría y la otra no necesariamente es constante. Nivel de escolaridad, nivel académico, entre otras variables medidas en esta escala. Pasemos entonces a sus propiedades. La igualdad se obtiene entre elementos de una misma categoría. La desigualdad se obtiene entre elementos de clases diferentes. Existe una relación de orden, pero la variable no toma valores numéricos. Veamos la escala de intervalos. Allá aquí sí existe un orden y una jerarquía, pero además la distancia entre categorías es la misma a lo largo de toda la escala. Por ejemplo, el registro de la temperatura en Rusia medida en grados Celsius. Aquí las propiedades fundamentales es que si existe una relación de orden bien definida. La distancia o diferencia entre las clases o categorías es la misma. Existe una unidad de medida común para todas las categorías y el valor 0 no es absoluto, no significa ausencia de atributos. En el caso de la escala de razón o proporciones, cumple las mismas propiedades de la escala por intervalo. En este caso, aquí la diferencia está en que el 0 sí se considera con ausencia de atributos. La relación de orden está bien definida, la razón entre valores de la variable adquiere significado, existe una unidad de medida común y el valor 0 es absoluto, indica la ausencia total de atributos. Los datos pueden organizarse en tablas de frecuencias para datos simples y datos agrupados. En el caso de los simples se cuentan nada más las veces que se repite y se refleja en la tabla. En el caso de los agrupados deben definirse clases y luego se agrupan teniendo en cuenta el límite inferior y el límite superior de dicha clase. Recordemos entonces varios elementos a tener en cuenta en las tablas de frecuencia. Recordar que la frecuencia absoluta se representa por F mayúscula sub I. La frecuencia relativa por F minúscula sub I, la cual se determina dividiendo la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Para la primera clase se divide 4 entre 20 y obtenemos 0,2 y así obtenemos la frecuencia relativa de cada una de las clases. Luego, esa frecuencia relativa se puede expresar en por ciento multiplicando la frecuencia relativa obtenida por 100. Y de esta manera se obtienen los diferentes por cientos que representan cada una de las clases.
También las frecuencias se pueden acumular en orden ascendente o descendente. En orden descendente basta sumar la primera clase con la segunda y así obtenemos el resultado, y así sucesivamente se van obteniendo los resultados que van a continuación. Lo mismo se pueden acumular para la frecuencia relativa. En el caso de x sub i, esto representa la marca de clase. Y recuerden que es el valor central de un intervalo, el cual se determina sumando el límite inferior y el límite superior del intervalo y dividiendo entre 2. Así se pueden calcular las marcas de cada una de las clases de los intervalos. Analicemos entonces el primer ejercicio de nuestra clase. Bien, en este caso la respuesta correcta sería cuantitativa discreta, puesto que la variable solo puede tomar un número numerable de valores. Analicemos entonces el inciso B. Aquí la respuesta correcta sería la escala de razón, ya que si no hay número de hijos, hay total ausencia de atributos. Veamos el inciso C. El total o tamaño de la muestra estudiada pues nos lo dan desde la misma orden del ejercicio, es 50. En el caso del inciso E, nos piden cuántos matrimonios tienen 3 hijos. Cuando revisamos la tabla nos podemos percatar de que la casilla para los 3 hijos está vacía, por lo tanto debemos calcularla. Basta con sumar entonces las frecuencias absolutas que tenemos y esta cantidad se la restamos al tamaño de la muestra. La diferencia entre 50 y 35 nos daría 15 y es la cantidad de matrimonios que tienen 3 hijos. En el último inciso nos piden el valor central de la muestra. En este caso tomamos el tamaño de la muestra, la dividimos entre 2 por ser par y nos daría 25. Luego acumulamos la frecuencia y vemos que el valor 25 cae en la clase donde existe el número de hijos, que es 2. Por lo tanto, el valor central es 2. Número de hijos, 2. Pasemos entonces al ejercicio número 2. Bien, en el caso del inciso A, la respuesta correcta sería 14, puesto los que tienen menos de 190 centímetros están desde 180 hasta 190 sin incluir 190. En el caso de la B, la clase modal es la que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso es la clase B de 185 a 190 con 10 elementos. Luego me dicen que el 10% de los atletas miden entre. Basta observar en mi tabla de frecuencia donde la frecuencia relativa representa el 10%, que es entre 195 y 200 centímetros. Entonces ahí tenemos 2 atletas que son los que miden esa cantidad. Bueno, aclarado todo esto, pasemos entonces al estudio independiente.